uno y quedaron 81. Luego buscaron a 2 personas más para el 82. ¿Vamos bien hasta allí? Sí. Luego Dios le dijo a Pablo y a Bernabé, los 2 apóstoles, que se anexaran, 83 y 84. Vamos 84 personas que se están... O sea, se comenzó con 12 y a medida que pasaba y aumentaba la iglesia, se rediseñó la iglesia. Luego Pablo tuvo que colocar orden, porque había un desorden. Y luego Pedro tuvo que colocar más orden. Bueno, Pedro no, Santiago, el hermano de Jesús, tuvo que colocar más orden en la iglesia de Jerusalén, porque no era posible de que los apóstoles sirviesen a las mesas, es decir, estuviesen pendientes de cada detalle del hermano y no podían ir a predicar la palabra de Dios. Entonces tiene que haber un orden. Si lo hicieron en el Nuevo Testamento, desde el inicio de la iglesia, también es necesario que nosotros avancemos. Yo no digo evolución, no digo en la evolución, porque yo no creo mucho en eso de la evolución. Porque hasta ahorita yo no he visto ningún hijo que se vea hombre. Yo creo en la evolución. Y por consiguiente yo no creo en la evolución bíblica, porque no me habla como tal, sino que me dice renovado nuestro entendimiento. Eso sí lo puedo entender. Renovado como lo que yo decía en nuestro diario, de nuestra mente y convertirnos a hacer algo bueno. Y como iglesia, todos nosotros estamos llamados no a ser ovejas, estamos llamados a ser pastores. Amén. Ministros de Dios. Porque pastor, la pastora es una persona, somos pastores como tal, cada pastores, pero todos somos llamados a un ministerio. Existen 5 ministerios, estamos claros en eso, ¿verdad? Apóstol, profeta, evangelista, maestro, pastor y maestro, en ese orden, 5. Existen 9 dones espirituales que son sobrenaturales, que se dividen en 3 categorías: dones de inspiración, dones de revelaciones, dones de milagro, dones de poder y dones de inspiración. Y cada uno se divide en 3 partes. ¿Lo conocemos? Vamos bien. Y existen 7 dones aparte, que es el don de dar, el don de servir, que es para la administración de la iglesia. Es decir, que si sumamos los 5 ministerios más los 9 más los 7, tenemos un número muy importante. Entonces no se justifica que un hermano esté sentado en una banca todos los domingos, todos los martes, los miércoles, jueves, viernes y sábado. No es justificación. ¿Por qué no es justificación? Porque Dios nos mandó a llevar a gente a calentar banca. Los hermanos que calientan banca son hermanos vagos. Yo lo veo de esa manera. Vuelvo a repito, estoy hablando con líderes, no estoy hablando con la iglesia. Y no se me malinterpreten. Por supuesto, por ejemplo, mi hermana es una anciana con todo el respeto. No le podemos decir, bueno, hermano, vamos a caminar 12 kilómetros por predicar la palabra. Es imposible. Pero aún así, mi hermana con su edad puede trabajar en la obra de Dios. Claro. ¿De por qué? Su oficio es simplemente hacer y que ya es algo importante. Parece insignificante, pero si no hay nadie que abra la puerta, todos están afuera. Así es. Es decir, que todos, hasta los niños, están llamados a trabajar en la obra de Dios. Todos. No hay ninguno. Nadie puede decir, no, es que yo no fui llamado. Una cosa es el llamado o apartar a alguien para el ministerio. Otra cosa es que Dios le da dones a la iglesia. Y otra cosa es que tú no puedas servir. Tú tienes que servir. De hecho, somos servidores del Señor. ¿Sí me copian? ¿Vamos bien? Perfecto. Gracias. Ok, hoy vamos a ver algo que se llama visioingeniería. Repitan, visioingeniería. Ok, en esta visioingeniería vamos a tratar dos temas, mejor dicho que ninguno, que es la lealtad y la sumisión para la iglesia cristiana neonatal. Es muy importante, visioingeniería. Y ustedes me preguntan, ¿qué es eso, visioingeniería? Siguiente. La Biblia lo dice en Josué 2:9, en la vida de las Américas. Y los hombres le dijeron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no reveláis nuestro propósito. ¿Hablen de qué? Propósito. Repitan, propósito. No escucho. Propósito. Y sucederá que cuando el Señor nos dé la tierra, te trataremos con bondad y lealtad.
Es decir, los espías le decían a la mujer Rahab, le decían, mira, hay un propósito en esta visita y tú vas a ser incluida en este propósito. Si tú no le dices a nadie, no andas con el chisme y no lo descubres, te vamos a tratar con bondad y con lealtad. ¿Cuántos somos legales? Amén. Y no dije que simplemente cuántos somos legales. Si hay algo que yo detesto es la deslealtad. Que yo coloque mi confianza, que coloque cierta confianza en mi hermana y que ella me traicione. Eso se llama deslealtad. Y no digo mi confianza, porque no puedo colocar toda la confianza en una persona, pero sí puede darle confianza y esperar algo positivo, algo a cambio. Y por ejemplo, cuando uno en la iglesia, tengo el privilegio de que fue los pastores principales soy yo, hoy está mi hermana Lilibet. Si a mi pastor se muere, quien queda el pastorado o es mi pastor o soy yo. Y son 150 personas, y aparte de que son 150 personas, contamos con una infraestructura muy grande, es decir, un terreno que cubre todo esto hasta la carretera principal. O sea, es toda la cuadra, el recorrido que hacemos nosotros, es todo eso, son los terrenos de la iglesia. Muy grande, pero mal utilizado. Muy mal utilizado, mal rediseñado, no nos supimos cómo, o mejor dicho, mi pastor no se dejó aconsejar. Ese fue el problema. Y tenemos una iglesia que hemos construido hace 9 años para que albergue 400 personas sentadas, y si quitamos la silla, 1000. Esa es la visión que nosotros tenemos, o que nuestros pastores nos dieron. Vamos a hacer un templo grande. Y la pastora nos decía, tenemos que hacer un templo grande porque nuestro Dios es grande. Tenemos que hacer un templo hermoso porque nuestro Dios es hermoso. No podemos permitir que la iglesia católica tenga mejores templos que los hermosos. Eso es inaceptable. Y la iglesia lo entendió, un grupo de la iglesia lo entendió. El resto fue desleal. No, la pastora se volvió loca. No, el pastor, ¿cómo se le ocurre que vamos a hacer en esos terrenos una iglesia grandísima con lo caro que está? Incluyendo mi pastor, pero la hija se puso loca. Dije a mi pastor, la hija está loca. Ahora quiere que hagamos una mega iglesia. Como si fuese tan fácil construir. ¿Por qué? Porque no se sintió parte de la visión de la infraestructura. Tiempo después el pastor entendió de que era necesario. Entonces se puso las pilas. Cuando él se puso las pilas, toda la iglesia comenzó a hacer lo que tenía que hacer. Pero ¿qué pasó? ¿O qué pasa? Que nosotros decimos que el sábado hay construcción. Nada más queda el pastor, el albañil y el ayudante, 3 personas. Y el ayudante se queda viendo la batería, entra la batería, toca la batería, o sea, no hace nada. El resto de los hermanos dice, no podemos porque es que el sábado hay ayuno. Entonces el pastor dice, bueno, si hay ayuno, bueno, ayunen. Gloria a Dios, está ayunando. Yo mismo hago el bloque y yo mismo hago el cemento. Se cansa. Hay una deslealtad completa. Ahora que estamos aquí me enteré que el pastor dijo, ya, definitivamente se acabó esta guachapita. No hay servicio los sábados. Prohibido. Es más, ni siquiera va a haber ayuno ni las ancianas del grupo de intercesión que son todos los sábados, lo eliminó. Voy a eliminar todo eso. Nadie va a hacer nada aquí. Porque todos tienen que venir. Desde el más anciano a el más niño hasta el más anciano, todos tienen que venir. Aunque sea la ancianita como el vasito de agua que nos lleve, nos va a ayudar, pero tenemos que construir la iglesia. No podemos permitir que un año más y la iglesia no avance. ¿Por qué? Porque ahí tiene que haber una lealtad hacia la congregación. Nosotros somos responsables, en este caso, yo no, ustedes son responsables de estas 4 paredes. 1, 2, 3, 4 paredes. Son responsables de todo. Del maquillaje, decoración, de la decoración, de la iluminación, del piso, de la silla, de eso que creo que está roto, ¿no? Todos somos responsables. Se rompió una mesita, es culpa de Katy, no, es culpa de todos. Porque a lo mejor no estaba aquí y tuviste que se rompió, que alguien haga y no hiciste nada.
Es que no me corresponde a mí, le corresponde a él. Él es responsable. Como ministros somos responsables. Responsables de pagar la luz, el agua, no hay teléfono que el teléfono, agua, luz, gas, teléfono, gas también. Ese es de todo. La ventaja que hay en Venezuela es que todo es gratis. Entonces no tenemos necesidad de pagar la luz, agua, teléfono, ni nada. Esa es la ventaja. Pero somos responsables de todo. Entonces, como es un terreno muy grande, es difícil limpiarlo todos los días. Y nada más que se limpia cierta parte del área donde estamos realmente utilizando, el resto es puro monte, porque no tenemos tenemos el personal, pero no quieren trabajar en la cosa. Y cuando yo muestro las imágenes, no se me puede mostrarlas. Después vamos a ver si puedo por internet, se las muestro un momentico. El tamaño del terreno que tenemos nosotros, sin utilizar. Solamente lo utilizan los niños para jugar allí para distraerlos, porque para distraerlos en los campamentos de niños vamos a colocar y que jueguen y que es lo único que hacen. Del resto está limpio. Y ustedes, yo creo que envidiarían esa infraestructura. Y yo creo que ustedes, aquí se puede colocar esto, aquí se puede colocar, porque veo que una iglesia muy pequeña está, pero en extremo decorada. Y eso es algo que yo le digo a mis pastores. Y pastora, he aprendido muchas cosas de aquí también de Bogotá y las voy a llevar para allá para que ustedes lo empleen. Con mucho gusto. Quiero que así sea. Entonces, me gusta la decoración, me gusta cómo está todo, hasta el mismo detalle de cómo están colocados los instrumentos, pero allá no hay un desastre, allá las guitarras están tiradas, las cuerdas los niñitos la agarran y ¡tran, tran! Las rompen, la batería sucia, claro, yendo al que haya que en la playa, pero rayada porque no le pasan un trazo, nada. Catherine, mi esposa, era la que se encargaba de la limpieza del templo. Y el templo quedaba, pero bien pulito, yo no podía decir, wow, se ve uno. Ahora que dejó de hacer eso, porque se mudó, sí limpian, pero quedó, son un piso áspero. No le da dedicación. Y ustedes dicen, como dicen, no puede ser. Y sucede en las iglesias. Y nosotros no debemos permitir eso en la iglesia. Al contrario. Pero para eso tiene que haber algo que se llama libertad. Catherine. La visioingeniería es la ingeniería de una visión. Lo repito, es la ingeniería de una visión. ¿Qué es ingeniería? Son procesos. Procesos. Eso es una ingeniería. No es que yo soy ingeniero, no. El ingeniero practica procesos repetitivos para lograr algo, un producto. Dice, es el proceso que se sigue para desarrollar. Que también está gratuito. Se lo recomiendo con todo el corazón. Si hay algo que es para liderazgo, es visioingeniería. Visioingeniería me ha ayudado a mí muchísimo, porque es un pastor que comenzó de cero. O sea, de repente vas a ser pastor. Ok, mi papá es pastor, mi familia es pastor, yo pastor también. Y él tenía que utilizar, hacer una reingeniería de todo el proceso, porque los métodos que él tenía tradicionales no eran suficientes. Entonces él tuvo que decir, Señor, dame métodos extraordinarios, fuera de lógica, que me sean efectivos bien. Y uno de los métodos que él utilizó fue que como eran así como Bogotá, muchos apartamentos y muchos edificios y todo, él más o menos calculó cuántas personas habitaban y mandó a imprimir invitaciones. Te invito a una, ni siquiera servicio ni culto, a una reunión urgente en la iglesia tal. Y eso le repartió a todas las casas, se las tiraba por la puerta, esperando que pasara algo. Se llenó la iglesia. Y la predicación no fue una predicación. ¿Cómo están? Mi nombre es Fulano de Tal, esta es la iglesia y quiero que ustedes asistan a mí. Gente multimillonaria, ya no sé si ¿qué pasó aquí? Y comenzaron a congregarse. Son estrategias. Por eso es que es visión e ingeniería. Por ejemplo, los principales, o sea, los líderes más fuertes aquí, ¿quiénes son? Levanten la mano para ver. O sea, fuerte en el sentido que están trabajando activo aquí. Mi hermana, ok, perfecto. Entonces voy a comenzar por ustedes. ¿Cómo que ves tú el año que viene? Hoy es 13 de agosto.
Me explico, no como tú, sino ministerialmente aquí en la iglesia. ¿Cómo ve la iglesia? Veo la iglesia con un 80% llena de jóvenes. 80% llena de jóvenes, a un año. Ok, escuchen, porque a veces se me olvidaba, a usted no se le puede olvidar. A mí yo me voy, como que yo le decía, no sé, yo me voy y ustedes van a ver qué van a hacer. Yo simplemente les voy a dar algunas estrategias y ustedes van a ver si las cumplen o no. 80% está diciendo ella. Pastora, de aquí a un año. De aquí a un año, tener ya las bases para el terreno diferente, tener mínimo unos 4 cultos los días domingos 4 puntos nada más. y multiplicado el liderazgo. Multiplicado el liderazgo. Mi hermano. Bueno, por el lado de las familias, yo veo por lo menos consolidar las familias de los varones y de las damas que hay actualmente, por lo menos ya consolidadas, viniendo la familia completa Perfecto. acá para dentro de un año. Está bien, ¿no? O sea, a veces viene solamente la esposa y el esposo no, o al revés. Claro. O bien los hijos y los papás no, sino que las familias Completo. consolidadas completas. El núcleo completo. El núcleo completo de las Perfecto. familias acá. 80% de jóvenes, sólida, sólida, tener terreno y por las bases del terreno y tener algo sólido. O sea, multiplicación del ministerio. Amén. Unificación familiar, mi hermano. Yo veo muchísimos adoradores, muchísimos adoradores, Muchísimos. muchísimos adoradores. Ah, yo entendí muchísimos habladores. 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 Adoradores, sino que uno pueda, así como mi pastora sueña en sus cultos, que uno pueda encargar diferentes equipos para que estén. Adoradores, muy importante. Mi hermano, y aquí a un año, ¿cómo ve la iglesia? De aquí a un año el grupo de misiones tiene que crecer, porque para que llegue un 80% de jóvenes tienen que haber misiones. Ok, sí, pero me explico. ¿Cómo tú la ves? No como deseas, ¿cómo la ves? Ah, no, yo la veo inmensa, inmensa y más decorada todavía y líderes con más conocimiento. Libre como conocimiento. Ok. Mi hermano, Pues antes de que como cada equipo trate de lograr, para mí mi visión es primeramente mis hijos lleguen un nuevo mundial. ok, pero eso es personal. Yo me hablo como estructura de iglesia, como ministra. Sino que como tú sabes que de todos modos uno puede liderar a muchas personas, pero acuérdate que con el ministerio de cada persona, eso fue Pero ese tema lo vamos a tratar después. En este momento es, ¿cómo ve la iglesia, esta estructura? ¿Cómo te ves en un año? ¿Te ves aquí? ¿Cómo la ves? pues con la ayuda de Dios y con la misericordia de Él, ojalá implantando lo que me decía la pastora Satán, que ojalá llegaran muchas danzarinas con el mismo sentir que yo tengo, que ojalá ellos puedan aprovechar todo lo que yo quiero de pronto expresar en lo que yo he aprendido con misericordia de Dios y en lo que ahorita me está enseñando también. Amén. Todo es un proceso. ¿Quién? Ah, mi hermana, disculpe. No. Yurema. ¿Qué? Yurema, mi hermana Yurema, disculpe, mentira. ¿Cómo ve de aquí a un año? ¿Se ve usted o ve la iglesia? La veo mejor que como ahorita, ¿En qué aspecto? que vengamos más hermanos y personas que reciban de Cristo. Perfecto. Ahora, ¿alguno de ustedes se ve fuera de la iglesia en Natán en un año? Que sea sincero. Todos se ven aquí dentro. Perfecto. Entonces hay una mayor responsabilidad. Yo, por ejemplo, no me veo el año que viene en mi iglesia. A mi padre no es así. Porque es como cuando yo me casé, me fui de mi casa porque era necesario, porque es bíblico, porque la Biblia me lo dice y porque yo quería ya no depender de mis padres ni de mis suegros. O sea, es formar un hogar. Y ellos saben que cuando yo llegue a Manaví estaré solamente este año, pero yo no quiero estar para el año que viene a esta fecha en la iglesia de Manaví. Quiero más bien llegar y visitar, o que me digan eso, venga a predicar. Tenemos de predicar, no sé, 2 o 3 domingos aquí en la iglesia. Y que me digan eso, pueden utilizar los instrumentos musicales ahí para que me entretengan, porque yo no soy músico, pero me gusta mucho lo que es la percusión y lo que son tambores, porque entendí el secreto de los cueros. O sea, el tambor que tiene cuero, y ahí hay algo que después se lo voy a cortar, algo profético. Entonces, como soy profeta, entonces trato de ejercer eso. Y los pastores entendieron eso y me dejan, pero fatal en la música y en algunos aspectos. Pero yo quiero eso. Pero yo tengo que tener una clara visión
en la mente, y no solamente clara visión, sino alimentarlo. ¿Cuántos de ustedes tienen deseos bajos? No estoy hablando de la parte sexual, no, deseos bajos. Me refiero a deseos bajos que por ejemplo, no voy a contar mi caso. Mi deseo más bajo en lo más particular de mío es que el gobernador de repente le diera un infarto y que ya en lo más profundo de su corazón acepte a Jesús, pero que se vaya para el cielo. No quiero que se vaya por el infierno, pero que por lo menos desaparezca. Esos son mis más profundos deseos bajos. Y creo que todos nosotros tenemos deseos bajos, vamos a tratarlo. Porque si decimos que no tenemos deseos bajos, dígame cómo lo hacen. Dígame cómo lo hacen. Los seres humanos no se equivocan. Uno tiene deseos bajos de esos pensamientos que a veces no vienen que el Señor reprenda el demonio. Fuera de aquí, porque nos ha tocado, no nos toca. Pero así como tengo esos deseos y yo comienzo a pensar, bueno, yo creo que el gobernador evidentemente no le va a dar un choque, no va a sufrir un accidente de tráfico porque está militarizado y va escoltado. O sea que antes que le lleguen al carro, que tiene que llegar a unos dos motorizados que van a dar, así que por ahí no va a haber. Ah, pero él constantemente viaja en un avión. ¿Qué tal si el motor se le apaga? Bueno, entonces, ¿qué me hacen? Estoy alimentando mentalmente mi deseo más profundo de que eso me. Si nosotros como seres humanos alimentamos esa parte negativa, ¿cuánto más nosotros como hijos de Dios no podemos alimentar mentalmente una visión? Y que esa visión se transforme en una ingeniería, en ese proceso de que yo voy a lograr esos 80, que yo voy a lograr esa raza, que yo voy a lograr ese grupo de oración, que yo voy a lograr que la iglesia se llene, que la familia sea reconstruida, que ya salgamos de aquí. Porque no podemos, el espacio nos quedó muy pequeño y tenemos que buscar uno más grande porque no entramos. Y mientras tanto hacer 3, 4, hasta 5 servicios en el día porque no da abajo. Pero para lograrlo tenemos que visualizarlo mentalmente y alimentarlo, comer todos los días, comer con ellos. ¿Cuántos comen con la iglesia natal? Todos los días. Sean sinceros. Levanten la mano, quiero ver la mano levantada, incluyendo los que no son. O sea, que no son líderes. Aquí no nos va a aprender todo. Que uno, por ejemplo, está acostado sin hacer nada y dice, bueno, qué bonito sería si no sé, si de repente se nos entra la locura y cerramos la calle y que la policía venga porque cerramos la calle y que estamos predicando. Y que de repente uno tiene a la pastora y la pastora no está diciendo que se escondió. Y aquí no pasó nada. Son sueños que uno a veces como de acción, ¿entiendes? Que peligro y todo lo demás. O que de repente, no sé, vayamos de misión y se presente el diablo en persona y que nosotros comenzamos a reprenderlo. Yo a veces soy así con la iglesia moderna. Por eso se los digo. ¿Qué pasaría si? Eso es alimentar mentalmente algo positivo para la iglesia. Y si nosotros estamos, o ustedes están en ese proceso, gloria a Dios por eso. Porque tenemos que amar la estructura y tenemos que amar a todo lo que está dentro de la estructura y a todos los hermanos que están aquí. Que este sea nuestro hogar. Yo me siento en casa, de verdad se lo digo y sin exagerar. Yo no soy como esos pastores que llegan a la ciudad banalita. No, me siento como en casa. No, yo realmente me siento en casa porque a pesar de que estaba en Venezuela, vine a hacer esta iglesia. Amén. Y la primera fotografía, vi el primer logo. Y antes de que Natán fuera Natán, ya yo sabía que venía. Entonces yo me siento como parte de aquí. Amén. Es tanto que me siento parte, que cada vez me dice, te noto como que si las predicaciones fuesen más fluidas, que no lo he visto en ninguna otra parte. Sí, me siento como tan confianza, sin faltarle el respeto a ustedes ni nada, que puedo hablar temas sin que sentirme que me van a censurar. Porque me han censurado, o sea, espiritualmente me dicen, no puedo tocar este tema, entonces uno tiene que estar sujeto. Y la pastora me dice, el mismo hable lo que tenga que hablar. Listo, entonces ya por ahí entendemos. Pero ustedes como el Natanga propiamente que están aquí, tienen que empezar a pensar o seguir pensando, imaginándose esos procesos, alimentándose
como dice, ser alimentados por la convicción de lo que debe de ser. Amén. ¿Es justo lo que ustedes ven en una congregación tan pequeña? No es. Entonces se tiene que alimentar de lo que debería de ser. La Biblia dice que ver las cosas que no son como si fuesen. No se dice de la iglesia pequeña, sino la iglesia de multitudes. Amén. La iglesia de llamados. La iglesia de que venimos y congregamos aquí y restaurados, y si se tienen que ir se van, pero están restaurados, están purificados, están santificados. Amén. Se tienen que sentir parte, les tienes que doler. Por ejemplo, a mí me duele cada vez que pasa algo en la estructura de la iglesia. Lo último fue antes de irme, que no me la puedo callar. Agarraron la pizarra acrílica y no colocaron el texto bíblico con marcadores acrílicos, sino con marcador permanente. Y yo no estaba allí, yo no sabía. Cuando yo llegué, qué bien, qué bonito, pero no ni pendiente. Siguiente domingo, qué bonito, todavía está la clase escrita, porque fue un texto bíblico. Y le pregunté, se me dio por favor, a ver si, o sea, para yo hacerlo así. Y yo me di cuenta de que era permanente. Y me voy enchinando, poniendo largo, mojado. Y le digo, mira, Juanita, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué esa pizarra está así? Ay, yo no fui. Fue la presidenta de jóvenes la que hizo eso, hay que reclamarle. Y digo, bueno, tú estabas ese día, tú eres también responsable de porque yo no lo voy a decir. No voy a pasar por encima tuyo. Ve, porque tú eras la que tenías que estar aquí. Sí, ya vamos a arreglar eso, ya vamos a quitarlo. Pero me han agarrado al alcohol. Y en vez de hacer un arte, hicieron un desastre. Eso quedó la pizarra manchada. Y una pizarra que nos costó mucho dinero. Con las cosas tan caras que están en Venezuela, imagínense. Una semana, tienen que volver a limpiar con alcohol. Utilicen otro tipo de químicos para que lo limpien, porque sí se puede. La hermanita medio ahí se veía, o sea, quedó medio claro. Una semana, 2 semanas, un mes. Y yo sin dar clase, porque pastor, todo ese mes no me colocó a hacer nada. Tranquilo ahí. ¿Qué pasó? No, yo le dije y ya no me querían hacer caso. Ya el último domingo que yo sabía que me tenía que venir, no me aguanté. Pastora, venga acá. ¿Qué fue? Entonces, como mi pastora es muy chiquita, ya camina así. O sea, es muy chiquita, entonces, usted también, ay, sí, ¿qué le pasó a la pizarra? Y bueno, pasó esto y aquí está la responsable, que no me ha hecho caso. Y es mi amiga. Es mi amiga, es como si yo ahorita le acusara a Tati. Tati es mi amiga, y no de ahorita, sino tenemos años conociendo que yo la acusara a la pastora. Usted sabe una cosa, que Tati está haciendo esto y esto y esto. Tati por lo menos me dice, o sea, a mí está afuera, muy aparte. Pero tenía que hacerlo, porque me duelen las cosas de la iglesia. Ella me dijo, yo me voy a encargar de limpiarlo. Y me disculpa porque a las personas que hicieron esto no fueron capaces de limpiarlo. Y la pastora, por supuesto, se puso bravísima, enojadísima. Eso, mejor dicho, la ira de Jehová sobre ella. Entró porque es algo delicado. Parece insignificante una pizarra, pero es delicado. Porque como eso es que se enseña, nosotros no tenemos un libro bien. Bueno, es que estoy aprovechando y voy a Dios, igual más o menos porque. Pero nosotros tenemos pura pizarra y tenemos que anotar todo su concepto y se tarda uno mucho más. O a veces lo dictamos simplemente, bueno, después me dicen y yo se lo paso por correo. Pero tenemos que cuidar lo que tenemos. Amén. Todo lo que tenemos, lo que tiene esta congregación tiene que ser cuidado. Y decir, hoy tenemos estas sillas, mañana no son estas, serán unas butacas. ¿Cuántos, por ejemplo, de ustedes, no hablo de los líderes, sino de toda la iglesia, ha llegado aquí y ya se ha colocado en la silla sin que nadie lo vea? No quiero esta silla, quiero una butaca. ¿Cuántos lo han hecho? Sean sinceros. Nadie lo ha hecho. Ok, le quito la regalo de butaca, una mejor silla. Las butacas son las sillas de los cines, que queda una. Pero diga, no sé qué es butaca. La venezolana sí sabe qué es butaca. Aquí butacas son de madera. No, son maderas. se nos duermen. Sí. chiquitas, nomás. Allá las butacas son esas que son. Claro, acolchadas. Como no sé, como muerto en vida. Se nos duermen. No, sí, claro. Se nos duermen peor. Como la que tiene la iglesia. Presencia. Así, su presencia. Sí, así. Ok, ¿han orado por eso? Sí.
Sí, lo veo. Pastora, sí lo veo. La iglesia nosotros teníamos, o sea, madera, sillones de madera y eso era un ruido horrible. Y teníamos un maestro que me transformó en ingeniero, o sea, predicaba 2 horas. Pero el problema era que era muy cansón. Él duró 1 año y medio dando el libro de Apocalipsis y no terminó, nada más que llegó hasta el capítulo 5. Porque es que le sacaba letra por letra y comenzaba a hacer un exégesis de todo lo que le... Entonces el pastor, yo le decía, mi hermano, se te sale la masa aquí por aquí. O sea, sabía tanto que no sabía cómo dar la... Pero bueno, yo aprendí mucho de él y yo lo honro. Pero entonces le eran los dolores del lumbago que daban fuerte. Y la pastora decía, no, Jesús, ya quita esta silla, que todo duele. Decidieron sacar toda esa silla y buscar sillas plásticas. ¿Pero por qué? Porque no porque vio la pastora, sino que vio una iglesia orando. Señor, no queremos esta silla. Señor, queremos avanzar. ¿Sí me siguen? Sí. Perfectamente. Sí, señor. Siguiente. Ahora, ¿qué es la visión? La visión, según el Ministerio Tiempo de Victoria, es una página web que la pueden buscar. Dice, es la revelación del desarrollo perpetuo que Dios quiere cumplir a través del llamado de la persona enviada. Es decir, si ustedes como iglesias no es que van a visionar cualquier cosa, la visión de la iglesia tiene que estar enfocada a lo que la pastora tiene o lo que el Señor le dio a la pastora para hacer en esta iglesia. Vieron que todas son diferentes, la visión que ustedes tenían, los deseos que ustedes tenían diferentes. Pero todos esos deseos son posibles siempre y cuando esté enfocado hacia la pastora. ¿Por qué? Porque es lo que el Señor colocó. No, lo que el Señor, es lo que el Señor, eso sería como allá, como que despectivo. Es lo que Dios quiso colocar en la pastora. ¿Sí me entienden? Entonces, todos esos deseos tienen que ser canalizados hacia la pastora. Sentarse, la pastora no es un ogro. La pastora no es una de las personas que, no, eso es imposible. Mi pastor es un poco así. Entonces uno para hablar con el pastor tiene que hacer un curso. Hay que hacer un curso para hablar con él, porque no es fácil. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Le descubrimos el juego. A él le encanta la Coca-Cola. Entonces, pastor, ¿qué tiene la Coca-Cola? Y venga para acá, ¿y qué quiere hablar? Y se sienta ahí y le sienta para acá, o sea, un borrachito de Coca-Cola. Y obtenemos lo que queremos. Manipulación, pero lo obtenemos. Y si no, porque si vemos que está muy enojado, pastora, queremos hacer esto. No se preocupe, yo hablo con Jesús. Jesús, hija, no me quedé ocupado. Él es así. Está bien, vamos a hacerlo, pues. Entonces es el primero en hacerlo. No es que dice, vamos a hacerlo, hágalo usted, no, es el primero en hacerlo. Pero ese es su temperamento porque fue criado así. Y es difícil cambiarlo a los 75 años, es difícil cambiarlo. Pero no se ve como 75 años, se ve como un señor fuerte, ¿verdad? La pastora está aquí, que le tengo miedo a la pastora de que es que yo quiero que se instalen aquí grupo de caballeros y de familia. Y no dice la pastora, porque es que yo me la asomé así y me dijo que no, que estaba loco. Colocamos un ejemplo, ¿no? Pero si yo le llego de esta manera, y busquen la debilidad de la pastora. En serio, busquen la debilidad de la pastora. Porque cuando usted le ve la debilidad de la pastora, ¿qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que le derrite? ¡Ay! Venga para acá. Un chocolate, venga, sí, pastora, me invito un chocolate. Aquí está. Y entonces la pastora, ¡oh! Un chocolate, sí, quiero ver las cosas de Dios. Y por ahí entra. Se rompe el hielo. Para eso tenemos al Espíritu Santo. Para saber hacer bien las cosas. Entonces dice, sin eso, es decir, sin que la revelación sea un llamado directamente de Dios a la persona, es decir, que cada quien hace lo que quiere hacer, y cada quien dice lo que quiere decir, y cada quien quiere que Natán sea Natán es Natán, Nático. Entonces, si eso sucede, entonces el pueblo pierde el enfoque, la iglesia se pierde, porque no está adaptada a la visión de la pastora, sino a nuestra propia visión, a nuestros propios intereses. Y se lo decía a alguien que por mucho tiempo manejó toda la organización de la iglesia Manaí. Yo fui el superintendente de toda la célula, casas familiares. Teníamos 15 casas familiares. ¿Cómo?
Se notó lo que quiero decir. Ok. Y tenía que estar a cargo de todas esas células y tenía que visitar. Y el detalle que el pastor dijo, la autoridad suprema la tiene eso. Me dio mucho poder. Eso implicaba que si yo quería destruir a alguien, lo podía destruir así. Te saco, no te quiero más hacerlo porque no sé, porque no me gusta, y ya está. Y el pastor decía, eres orden. El pastor me dio ese poder. Y lo último, que cuando yo fui director del grupo de alabanza, me dijo, te voy a dar la autoridad de que pongas en disciplina quien tengas que colocar en disciplina. Que esa autoridad no se la da a nadie, solamente lo tienen los pastores. Los pastores son los únicos que colocan disciplina, nadie. Y él me dio esa autoridad. Pero yo no lo utilicé, me dio miedo. Miedo, que ese ruido se me dio al pastor. Pastor, aquí está, si usted quiere colocar disciplina, pero yo no lo voy a hacer. Porque tengo temor de Dios. Entonces yo manejando ese poder podía desenfocarme. Y por un tiempo no me desenfoqué, pero casi estaba así, como mirando así, como uno estaba con sueño. Porque quería hacer muchas cosas que el pastor no quería. Entonces el pastor quería las campañas así, pero yo no las quería así, sino que las quería de esta manera. Y cuando yo lo hacía de esta manera, se iba la luz. Y a la final se terminaba haciendo como el pastor decía, como el cuadrito, como el tambor. Porque la autoridad, yo quería no una batería, vamos a colocar guitarra eléctrica, vamos a colocarle una campaña de sonido rock no pesado, pero sí un rock de rojo, cuando en aquel entonces estaba rojo de moda. Y yo sé que los muchachos se van a venir, vamos a colocar unos dramas así con los pantalones rotos. Y el pastor me dice, no, una locura, eso no va a ser así. No, sí, pastor, hágalo. Porque él dice una sola vez, que la segunda vez, hágalo. Como dice, yo te lo dije, te lo advertí. Y resulta que cuando vamos a hacer la campaña se va la luz. Y no podía batería, no había nada. Entonces él llega, menos mal que traje mi cuadrito. ¿Saben qué es un cuadro, verdad? Sí. Y eso saca tan bueno. Entonces para los niños dicen, eso saca tan bueno para que me siga. ¿Por qué? Porque me quería desenfocar de la visión. Por mucho que yo quería avanzar y hacer avanzar a la iglesia, el pastor no quería, entonces yo tenía que sujetarme. A lo mejor algunos de ustedes, o todos de ustedes, pensarán, la pastora como que le falta una chispa. Y yo qué voy a hacerlo de esta manera porque sirve. Sin consultar a la pastora ni nada. Va a salir con las palabras en la cabeza. Se lo dice a alguien que salió bastante con palabras en la cabeza. Dice, el pueblo pierde enfoque, fuerza, forma, estructura, y la iglesia no tiene dimensión. Solo es una masa informe de gente que se reúne para que cada uno haga cosas que tienen que ver con sus intereses. Es decir, que se vuelve un club. Se vuelve un club. Yo hago lo que me dé la gana y no me importa lo que los pastores digan. Si aquí está pasando eso, arrepentamos. Yo he visto iglesias destruidas. Y no es porque iba a la iglesia, sino que me han contado y las he presenciado así, completamente destruidas. Y he visto miembros de la iglesia sacar al pastor porque simplemente le parece que lo que está haciendo el pastor no es lo correcto. Como si ahorita aquí el consejo pastoral destituida, ¿sabes? Y colocamos, no sé, vamos a colocar al hermano aquí de pastor, listo, arbitrariamente. Pasa, en Venezuela pasa. ¿Por qué? Porque se desenfocaron de la visión. Y no estoy hablando de que el pastor cometió pecado, porque si también es otra, que cuando el pastor comete pecado y forma ya, eso son cosas diferentes. Estoy hablando de que pastores en santidad y simplemente porque no les gustó que los regañaron, no les gustó cómo era la cosa, se fueron de la iglesia, hablaron mal de la iglesia, entonces dijeron un montón de cosas de la iglesia. Por ejemplo, nosotros tenemos una iglesia que es color cebra, tiene muchas rayas. Una pinta más, una raya más para la cebra no nos importa. Porque nos han dicho que somos una iglesia de, me va a disculpar para la pastora y con todo el respeto para nosotros, tengo que decir clarito para que me puedan entender, que somos una iglesia de marica. Porque simplemente una muchacha acaba tocando el teclado y no sabían y era lesbiana. Que cuando se bajaba, se iba para el parquecito a besarse con la muchacha. Hasta que Dios descubrió todo, mi hermano estaba ahí, ¿qué pasó aquí?
Todo hecho, yo estaba empezando como otra muchacha y tengo testigos. Nada, pero cuando yo quise llegar a aquel pastor ya había llegado y me había dicho, soy lesbiana, me voy y punto. Entonces nos llamaron la iglesia de los homosexuales. La iglesia que no tiene unción. Comenzaron a llamar una iglesia que simplemente falsa profecía, falsos maestros y la iglesia jezabélica, porque permitimos que las mujeres utilicen pantalones y se pinten y se maquillen y todo, así como aquí. Lo único que el pastor sí está bien claro en eso, y eso es porque fue su formación, que la mujer debería estar en el púlpito con faldas adecuadas. Pero si viene la pastora con pantalones, la deja subir, no hay problema, o sea, no tiene ese rollo. Incluso él lo hace simplemente para que los hermanos más viejos no se sientan ofendidos. Permite que, o sea, exige eso. Porque si yo necesito que la iglesia no se sienta ofendido, entonces ya por motivo de conciencia lo hace. Pero no porque él crea que tiene que ser así, es pecado, 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 pecado. Estamos claros en esa parte nosotros ahí. Pero nos llamaron así. Entonces nos llamaron a la iglesia de los ricachones, porque nosotros tenemos dos aires integrales, dos aires de toneladas grandísimos, que eso enfría todo el templo. Y en la noche cuando uno va a dormir, en la noche prende uno porque es así, frío horrible. Entonces es la que tiene la mejor estructura y todo, entonces nos llaman a la iglesia mundana. Entonces el problema no es que nos llamen, sino que dentro de la iglesia no les gustó al pastor, se fueron para otras iglesias, comenzaron a hablar mal de esa iglesia, y por supuesto la iglesia a la que fueron, se la creyó. Es como que se llama ahorita la iglesia más cercana de acá, a la Asamblea de Dios. Llegar aquí, pastor, y me quiero congregar aquí. Porque es que vienen aquí a aquella iglesia, una iglesia maldita, esa iglesia yo no sé, me tiene destinado. El pastor, el único que dice, dame, y yo no veo y me maltrató. Ok, confidencial, pero entonces le digo a la hermana, no, yo que salir allá para la hermanita, eso es horrible. Entonces la hermana se lo cree. ¿Ha pasado aquí, pastor? Ok, entonces en todo lugar. Y no puede ser. El detalle también que da es que se van los ministros. Nosotros somos una iglesia de preparadores. Preparamos bateristas, todo. Y como estamos listos que ya queremos, por fin lo logramos. Cerramos los ojos y cuando hablamos así, se están yendo. Se van, mi hermano, se van. Y nosotros volvemos otra vez al cuartito y al tamborcito. El pastor Sofino ya da todo lo que digo. Yo no pago más profesores de música, no le presto los instrumentos a nadie. El que quiera aprender, que aprenda por su propia cuenta y que vaya a porque así se fácil. Que mi hermana aquí agarramos así chiquitica porque lo agarramos así. ¿Te gusta el teclado? Sí, bueno, te vamos a pagar el profesor de teclado y todo. Y dice, pero ya está preparada, ¿qué música? Para que sirva la iglesia. Ay, no, ¿saben qué? No me gusta esta iglesia, me voy. Así sí es fácil. Gastamos tiempo, energía y el teclado se terminó de dañar. ¿Por qué? Porque no hay una clara imagen, porque se desenfocaron, porque no aprendieron la visión de la iglesia. Quisieron pasar por encima de la visión. Dice Proverbios 29:18, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. La palabra profecía en esa parte es chazón, es decir, sin visión. Es decir, sin revelación profética el pueblo se arroja, mejor dicho, arroja de sí mismo el gobierno, es decir, pierde la autoridad y pierde el enfoque. Cuando nosotros como líderes nos desenfocamos, perdemos la autoridad dentro de la iglesia. No tenemos la moral para hablar. Allá por ejemplo había un baterista. Por favor, se llama Isaac, por favor, no me están toda la batería. Tranquilo, pastor. Entonces, al uno siente que haya una doble peladera. Y ese rockero, porque es rockero metalero. Y el pastor se coloca. Isaac, por favor, ok. Isaac se obstinó y se fue de la iglesia. A los 2 años volvió Isaac nuevamente. Pastor, estoy arrepentido. Claro, quizás se fue hablando mal del pastor. O sea, yo verídico, algo que sucedió. Pastor, perdóname porque es que yo hablé mal de usted y me presté mal en la iglesia, por favor, ¿me puede recibir? Claro, hermano, la batería todavía está ahí porque no hay más baterista, porque todo se muere. Listo, pero ya yo no le voy a dar más duro, y cambió Isaac, la adoración, gloria a Dios, aleluya, la presencia de Dios. Isaac, estás haciendo mal esto.
No puede ser así, prepárame otro baterista, me voy de la iglesia. Y se fue otra vez hablando y se mal de la iglesia. Al año volvió otra vez. Pastor, esta vez sí voy a estar aquí. Bueno, no importa, amigo, subí. El problema es que mi pastor es muy débil en esa parte. ¿Por qué? Porque cuando hay ausencia de de alguien que se necesita, aunque venga malo, no importa, súbase. Sin pasar por el filtro de que, bueno, vamos a tratar contigo, no. Porque te necesitamos. Isa volvió a hacer lo mismo. Y ya yo no aguanto el pastor, definitivamente o es él o soy yo, y mejor me voy yo. Y se fue. Y yo digo, ojalá que nunca vuelva, que se quede allá para siempre. Fuera de aquí, no lo quiero. Y me puse bravo con él y todo. Le quité hasta por un tiempo dejamos de ser amigos. Porque me obstinó. Y yo era de los que, entre comillas, iba a alzar pesas a su casa. Entre comillas, porque no había nada más y al sábado la hora yo me cansaba. Entonces, pero teníamos esa relación de amistad muy fuerte. Hoy en día Isaac ya es un pastor aquí en Uribe. Las circunstancias lo obligó a madurar. Y me dice, cuán arrepentido estoy de lo que hizo. Pero ¿sabe una cosa? Hay una mala noticia. Que ahora todo lo que él hizo, la va a pagar. Porque ahora él es pastor. Va a tener ovejas. Y lo que hizo, lo que sembró, va a recoger. No porque yo quiera maldecirlo, porque es una ley en el reino de los cielos. Que lo que tú siembras vas a recoger. Yo no sé cuántos dolores de cabeza va a comenzar a tener él. Porque no supo y se fue en desorden. Era más fácil decir, pastor, me voy, quiero que me ministre y que me bendiga. Y definitivamente no vuelvo más. Viste, es más fácil decirlo. Pero no se vaya sin perder el enfoque. Porque cuando tú pierdes el enfoque, te arruinas. Te arruinas, te secas. No solamente espiritualmente, físicamente te secas. Porque es que estos no son negocios de una empresa. Estos son los negocios de Dios. Amén. Y cuando son los negocios de Dios, hay que tener cuidado con los negocios de Dios. Porque ciertamente no recibimos una paga mensual. O aquí se recibe paga mensual. No. Aquí no se recibe una paga mensual. Y por fe tenemos de que Dios nos bendice por el trabajo que estamos haciendo. Y por fe y por amor hacemos las cosas que hacemos en la iglesia. Pero cuando nos desenfocamos, vienen las enfermedades, vienen las crisis, vienen los problemas. ¿Por qué? Porque perdiste el enfoque. ¿Estamos aquí? Ok, seguimos. ¿Qué es proceso? Es una serie o secuencia de hechos que siguen o forman un patrón lógico, reconocible, que se repite lo suficiente como para que se le pueda observar una y otra vez y que conduce hacia alguna meta o resultado predecible. ¿Cuáles son los procesos para la iglesia? Eso es ya ingeniería. Es decir, que se tiene que repetir constantemente. Ay, no, que otra vez. Los miércoles, culto de servicio de clase. Sí. Vamos a dar clase los domingos. Lo mismo de siempre. Tati va a cantar, la hermana va a cantar, las mismas canciones. Es más, para hacer el ritmo y lo que viene siguiente. Y tú eres el que siempre dirige. Casi siempre. Y es que esta oración repetitiva me la sé de memoria. ¿No les ha pasado? Y yo le decía, ¿ustedes qué están ahí? ¿Sí les ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces. Oye, ya viene Sara. Y eso es lo que le gusta, es puro ministrar así, obligar a los músicos a que se metan y todo lo demás. Él no dirige a Andreina, Andreina es puro coro y va a desentonar completamente. Predica Lidia, bueno, sentado con paciencia que la pastora nos va a corregir. Llega el pastor, es un regaño fijo. Porque el pastor, las predicaciones son puros regaños, regaños, pero sabiamente. Predica hecho aburrido, 1 hora y media. Y se preparan o a veces no van a la iglesia, se quedan. O hay algunos que se dan porque creen que yo soy como una especie de brujo que voy a llegar y voy a sacar todos los puntos y nada de eso. Y pasa. Pero los procesos son necesarios, son repetitivos. Los domingos se hace eso, porque cuando se dice una verdad, todos los días es una verdad. Y hubo alguien que fue el jefe de propaganda de Hitler y decía, di una mentira tantas veces sea posible y la persona se va a creer esa mentira. Algo satánico, pero que uno le puede dar la vuelta. Di una verdad siempre, todos los días y la gente lo va a creer porque es verdad.
Tiene que haber variación, obviamente. No vamos a decir que porque eso se convierte en algo religioso. Pero los procesos en la visión tienen que ser así. Hermano, la visión de las misiones. Tenemos que irnos a misiones. Esta semana en la iglesia, puerta cerrada porque nos vamos a hacer misiones en las calles. Toda la semana campaña. Y olvídense de los ensayos. Ya ustedes tuvieron que haber ensayado. Por colocar un ejemplo loco. Ay, la pastora no entró a lo que era, no. Está practicando la visión. ¿De qué? La misión. Y que de repente, no sé, el grupo de caballeros, ¿no? Usted pertenece al grupo de caballeros. De repente dice, bueno, pastora, lo lamento mucho, pero usted no puede entrar aquí ninguna mujer porque es un taller para machos, a hombre. Y usted es una mujer y usted no puede entrar. Está bien, pues. Es algo diferente. Eso se puede hacer. Pero lo que están haciendo, síganlo repitiendo. Porque ustedes son nuevos, ¿verdad? Aquí, en el altar. Necesitan conocer la visión. Ah, no, es que allá en la iglesia todas las hermanas van con falda. Y yo sé que para el próximo no puedo utilizar falda. Pantalón sino falda. Ah, no, los hermanos están utilizando pantalones, significa que yo voy a utilizar pantalones. Porque se están repitiendo. Ah, ya yo sé que cuando se va a leer la Biblia, todos se ponen de pie, tengo que ponerme de pie. Ya no lo hacían, pero aquí yo lo voy a hacer. Ah, es que cuando apagan las luces porque son canciones suavecitas y cuando la prenden porque vienen los... Ah, ya entendí. ¿Para qué? Para formar a los nuevos. Aunque para nosotros parezca bien. ¿Sí me voy a entender? Sí. Ok. Convicción significa persuasión o creencia firme y segura que resulta del convencimiento de la verdad en cuanto a algo o a alguien. Yo tengo que tener una convicción de que lo que estamos haciendo es la verdad. Por ejemplo, yo estoy convencido hasta la muerte de que mi Cristo vive en mí. Amén. Yo estoy convencido de eso. Y eso nadie me lo va a cambiar. Está tan metido aquí en mi hueso que nadie me va a hacer cambiar de opinión de que Cristo vive en mí. Pase lo que pase, yo sé que vive en mí. Amén. Y vaya que me han maltratado. Yo, como le decía a Tati, cuando nosotros llegamos al lunes, yo decía, los apóstoles se quitaban la túnica y comenzaban a mirar a saber quién tenía más marcas. 1, 2, 3, 4, no 5, no, yo tengo más. Y hacían competencia. Porque ellos decían que las marcas de Cristo eran poquito comparado con lo que Jesús sufrió por nosotros. Y ellos hacían competencia. Y cuando le iban a darle un látigo, ellos se ponían, gracias, dale duro, dale más duro. Porque yo sé que esa es mi carta. ¿Tú llevas marcas de Cristo? Amén. Pregunto, ¿ustedes llevan las marcas de Cristo? Amén. ¿Saben qué son las marcas de Cristo? Y no físicamente, sino emocionalmente. Cuando, por ejemplo, voy a tomar el caso de mi hermano que no sirve. Y mi hermano se siente vivo. Lleva las marcas de Cristo, gracias. Porque que lo diga el mundo, ¿qué? Pero que lo diga la iglesia duele. O que yo diga a mi hermana, usted no sabe danzar. Es bruta para danzar. Que no vaya a una academia. La hermana, por supuesto, se va a sentir ofendida. Pero, ¿sabe qué se lo ha puesto? Gracias, Señor, porque tengo, ay, una marquita aquí. Cuando vengan nosotros a ver, aquí está mi marquita, ve, aquí está, ve. Este es el sello que yo tengo. Amén. Yo tengo muchas marcas. Ojo, no le estoy diciendo, sino colocando ejemplo. No estoy diciendo que sea así. No, es que tengo que cuidarme también de eso. Vuelvo a repetir, en todo esto tengo que cuidarme de lo más mío porque se puede malinterpretar. Yo tengo las marcas de Cristo en mi corazón y aquí yo las tengo. Muchos insultos. En una oportunidad mi pastor estábamos en un concierto, había más de 300 personas no cristianas y entre iglesias así cristianas, yo creo que era como la cristiana y no cristiana había como 500, sin exagerar. Y allá hay música folclórica que es la gaita zuliana, y yo era el charraquero. El charraquero que como la guaracha, El charaquero. pero allá es finito, es un tubito que se utiliza. Y por supuesto, como casi no sabía de música, me daba unas perdidas. Y el pastor en pleno concierto me dijo, deja la charrasca, ponla allí y bájate, porque no sirve para eso. A un niño de 11 años que le digan eso es fatal, te mata para siempre. Todos los grupos se pusieron, Dios mío, pero ¿por qué hizo eso el pastor? Y todos los que estaban, ay hermanito, ven un abracito, no, qué abrazo. Por lo menos yo aprendí a ser muy maduro a los 11 años.
Ya a los 11 años sabía muy bien que tenía que sufrir por causa de esto. Me dolió, hasta el sol de hoy me duele. Claro que me duele. Que me lo hagan, que contarlo ahorita así con forma de chiste es fácil. Pero en el momento, pero ¿saben qué? Hoy le estoy presentando una de las marcas de Cristo en mi vida. Y no me da vergüenza. Que esa sea su carta abierta. Si la pastora lo ofendió, gloria a Dios por eso. Lleva una marca de Cristo, ya no la llevo, la estoy llevando yo, estoy ganando. Dice, bienaventurado soy si por mi causa os vitupieren o digan toda clase de mentira, mintiendo sobre vosotros. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón en los cielos es grande. Y como líderes tenemos que sufrir golpes. Un líder no se forma. Ay, no te disculpame, tengo que decir algo. Yo sé que no te vas a sentir malita. No, hermano, estás haciendo esto mal y punto. Por esto y por esto. ¿Te gustó bien? No, pero aprendí a llevar la marca. A menos a mí me enseñaron así. Y todavía me siguen enseñando así. Porque dice mi pastor dice, Edison, es que esto no se trata de que te guste o no te guste. Se trata de que hay vidas que salvar. Y si yo no te corrijo así, tú vas a cometer las mismas estupideces fuera de la iglesia. Y no puedes hacerlo. Mi pastora me prohibió a mí tener amistades. Y yo se lo agradezco. Ella me decía, no puedes tener amigos. Un ministro no puede tener amigos. Y ella me decía, yo soy tu pastora. Y mi pastora me comenta muchas cosas matrimoniales fuertes. Que no se lo comenta a nadie. Y decía de la que se eso, Catherine, siéntense aquí, Lili, siéntense aquí, mírame. Y decía, llora y todo. Y se podría decir, bueno, es una amiga, ¿no? Porque me está contando sus cosas. Pero ella me dice, yo soy tu pastora. Yo no soy tu amiga. Porque el día que yo sea amiga tuya, entonces tú te me vas a subir encima y no vas a respetar mi autoridad. Veme siempre como lo que soy, tu pastora. Y veme una amistad, pero no somos amiguitos. No te puedo permitir eso. Pero pastora, me hizo alejarme. Catherine, por favor, ven. Porque este era yo siendo ministro. Ponete por allá. Vení para acá. Hola, Catherine, ¿cómo estás, amiguita? ¿Cómo te va? ¡Ay, bien chévere! Chévere. Ese era mi comportamiento como ministro. Y él me decía, un ministro no se comporta de esa manera. Sea serio. Hermana Catherine, ¿cómo estás? Dios te bendiga. O cuando mucho, Catherine, cuando estás en confianza, que no haya gente. Por eso es que a veces digo, vaya, pastora. Porque el amiguismo es dañino. Yo soy de los que creo que hay amistades que nacen en el corazón de Dios. Mi pastora es una. Yo sé que Tati es la amistad que tengo, tal vez no ministerialmente tan fuerte como ella, pero Tati es mi amiga. No porque ahorita me atendió porque estoy en su casa, no, porque tengo años conociéndola desde los 13, 14 años, que la pastora me dijo, mira, este nuevo grupo de muchachos que llegaron. Y recuerdo la vez que Tati me hizo la solicitud, ay, mi pastora habla mucho de ti. Y ahí comenzamos una relación de amistad. Y la respeto como líder y todo. Pero no somos amiguismos. No es que ay, María, que pueda contar el chisme. Y uno sabe que construir, ¿por qué? Porque entonces yo le falto el respeto a ella. Te falto el respeto a ti, te falto el respeto a ti y a ti a todas. Me le sube encima. Entonces cuando mi pastora quiere ya exhortarme, ya me molesto y me voy de la iglesia porque confundí el amiguismo con un liderazgo. ¿Sí me voy a entender? Sí, señor. No estoy diciendo que tener amigos sea malo. Estoy diciendo que nosotros tenemos que calibrar minuciosamente nuestras amistades. ¿Qué es eso de que tú le estés contando a tu amiguita todos tus secretos? No le puedes contar a tu amiguita todos tus secretos por mucho que tú quieras. Ve primero al padre y habla con él. Y luego sí, necesito un consejo tuyo. Eso sí es una amistad. Pero que ahora yo me siento mal. Fatal. Porque yo no sé el momento en que la pastora vaya a hablar del tema que yo le hablé a otra persona. No hay garantía. ¿Sabes cuál es la garantía? Cuando tú ves en la persona una autoridad. Y tú dices, ella tiene autoridad, yo sé que ella no va a andar diciendo a cuántas personas vengan.
¿Por qué? Porque ve que se porta bien, trata a las personas como tiene que tratarlas y no anda con ese relajo. ¿Me voy a entender? Entonces, todos nosotros que estamos aquí como líderes o futuros líderes, no podemos permitir el amiguismo en nuestras vidas. Es fatal. Fatal, fatal. Que vamos a ponernos una hamburguesa, vamos a jugar, vamos a jugar. Yo no estoy diciendo nada de eso. Estoy hablando cuando comienzas a intimar, porque le falta el respeto y te falta el respeto a ti mismo. Lo aprendí, lo estoy diciendo ahorita porque se suena fácil, pero lo aprendí a los golpes, de la manera más dura. ¿Y sabes cómo lo aprendí? Cuando Katia y yo nos casamos. Teníamos 200 personas invitadas para nuestra obra. Y a los más cercanitos, los más hicimos que cuántas listas, 3 listas. 3 listas. De 400 bajamos a 200. Pero lo que pasa es que la familia de Catherine es muy grande. Y el problema es que todos se criaron en la misma casa de Catherine. Entonces los primos, los tíos, entonces como es una casa muy grande, todos llegaban ahí. O todos llegan ahí. Y se dicen, ay, ¿cómo lo invito a fulano? ¿Y cómo lo invito? Y la iglesia, son 150 en la iglesia, como los más seleccionaditos. Y había hermanas que querían estar en nuestra boda y no pudieron estar. Hubo una hermana que fue a nuestra boda sin ser invitada y se limitó simplemente a vernos, porque ella decía, yo quiero ver a eso y a Catherine salir. Y lloró, pero no pudo ir a la recepción. ¿Por qué? Porque no tenían lo suficiente como para atender a 500, 400 personas. ¿Y sabes cómo lo aprendí? Nada más que fueron 80. Mis amigos, entre comillas, mis panas, que yo daba todo por ellos, no estuvieron en la boda. Y yo decía, bueno, ya yo he ganado. Quiere decir que el tráfico se atrasó, ya buscarán un taxi. Hasta el sol de hoy, ninguno de ellos me ha dicho por qué no fue a mi boda. Y me dolió. Y entendí que el amiguismo es fatal. Lo aprendí a la fuga. Porque que la pastora, no sé, de repente la pastora diga, voy a invitar al cumpleaños a las personas más selectivas. Que yo sé que bueno, porque quiero. Y no vaya ninguno. Pero resulta que había personas que sí querían y no pudieron porque hizo preferencia. Fatal. Fatal, fatal. Líderes, ministros de Dios, sepamos elegir nuestras amistades y sepamos limitarnos en nuestras amistades. Yo tengo una amistad muy excelente con mi pastora María, pero nos respetamos y sabemos hasta qué límite llegamos. ¿Por qué? Porque yo sé la autoridad que es ella y ella sabe cuál es mi autoridad. Igual que con Tati, ella sabe muy bien mi autoridad y yo sé cuál es su autoridad. Y eso se tiene que respetar. Se respeta. Que digamos que me pongo de amiguita con Catherine y yo, con Tati, de amiguito, y que el Señor me dé una palabra para Tati, y que sea una palabra fuerte. Eso es porque como ya me conocen, eso me lo estás diciendo. Se desenfoca. ¿Me entienden? Siguiente. Ok, la lealtad es el sentimiento y práctica de una alianza libre y dedicada a una persona, grupo, institución o principio que regula la conducta personal en términos de servicio, sentido de equipo e identificación con el todo. Y en este caso, sumisión. Sumisión se refiere a la actitud que toman los individuos que se someten a la autoridad o a la voluntad de otras personas sin hacer cuestionamientos. Difícil, ¿no? Esa palabra. No lo digo yo, lo dice el diccionario español. Y lo dice de la verdad el diccionario hispanoamericano de la misión. Son diccionarios cristianos, ya leía por lo menos. La lealtad, yo tengo que tener una lealtad hacia mi pastora. Porque si yo no soy leal a la pastora, yo me desenfoco. Yo tengo que tener esa alianza, pero vamos a cambiar ese término alianza por esa convicción que lo que Dios le reveló a mi pastora, yo puedo seguir esa visión. ¿Sí me entienden? ¿O no me entienden? No me entienden, ok. Si yo estoy aquí en el Natal, como miembro del Natal, yo estoy aquí por algo. No, yo estoy aquí por Dios, mentira. Porque hay muchas iglesias. Así que tú no estás aquí por Dios.
Tú estás aquí porque te gusta cómo es la pastora. Porque la pastora o te puede transmitir paz, te transmite autoridad, o hay alguna pastora que te gusta. Y eso te lleva a adorar a Dios aquí. ¿Sí me entiendes? Tú no vienes aquí a la iglesia a primera instancia porque voy a adorar a Dios. Porque tú puedes adorar a Dios en cualquier lugar. Tú vienes aquí porque te agrada. Ay, no, porque es que me agrada Katy, me agrada la hermana cómo va a dirigir todo. Ese compañerismo te agrada, por eso tú vienes. Pero eso se necesita una lealtad. Por eso que yo dije al principio, yo odio las deslealtades. Y yo a veces pruebo si hay lealtad o no hay lealtad en la iglesia. Le tiro conchitas de mango. Y no es malo, pastora. Porque usted necesita saber con quién cuenta y con quién no cuenta. Una conchita de mango, a ver qué van a hacer. Paso la prueba, ¿viste? Puedo confiar en esa persona, puede ser un ministro. Porque el problema es que, no es problema, el privilegio que tengo yo es que todos los años, en noviembre, Lilibet y mi persona se sientan con los pastores y decidimos quién va a ser la junta que va a gobernar por un año en la iglesia. ¿Quién va a ser el presidente de jóvenes, el presidente de damas, los diáconos? Todo lo decidimos nosotros. No se lo dejamos a la iglesia porque siempre hay esa sensación de preferencia. Entonces nosotros, el pastor nos dice, tal vez hay reunión para elegir autoridades, nosotros nos metemos en oración y tratamos de discernir y ver. Y traemos. Bueno, yo quiero que sea mi hermano. Entonces el jefe dice, no puede ser. Este año hizo esto y esto. Relegada como a colocar a quien sabe. Eso se llama lealtad. Que aún, aunque me quiten el cargo, yo permanezco. A mí me han quitado cargo. El último que me dijeron, estás despedido. Antes de decirme, estás despedido. Y no me lo dijeron a secreto, a puerta cerrada, así, grupo. Muchachos, tenemos reunión tal día y venga. Chévere. Seguro es un regaño fijo. Ya alguien hizo algo. Bueno, soportar el regaño y dar la cara. Y lo primero que me dijeron, Edison, gracias por estar aquí. Mira, estás destituido. Muchas gracias por tu labor aquí, pero no sé, creemos nosotros que es mejor que siga siendo maestro y no el director del grupo de alabanza. Y fulano se va a cargar del grupo de alabanza. Ok. En realidad traté por un instante, sería tratar de aprender lo que la pastora me dijo muchos años. Cuando tú veas que te da un golpe así de repente, sonríe, respira profundo, como si nada estuviese pasando. Muérete por dentro y sé feliz. Ok. Saca el cuadernito. Está por igual. Saca el cuadernito. No, yo tengo un cuadernito personal que está por ahí. Saco el cuadernito y ahí pastor, destituido. Por esto. Y él colocaba así nuestra relación. Por ahí está, no es mentira, el cuadernito. Ahí está. Para sacarlo todo de duda. Aquí, este me ha acompañado todo este año. Y yo digo, bueno, no importa. ¿Dónde está? Con el permiso de ustedes. ¿Por qué se lo quiero mostrar? Ya les voy a decir por qué se lo quiero mostrar. Aquí está. Aclaratorio, coloquen enseguida. Aclaratorio. Y es una locura. Instrumentos musicales, selección, le coloqué un signo de interrogación. ¿De qué está hablando? O sea, es una locura lo que está diciendo. Coro con el pastor, o sea, vamos a volver a lo mismo, al corito y al cuatrico y o sea, después de tener todos los instrumentos, porque hasta la iglesia tiene violín y tiene todos los instrumentos y nadie los utiliza. ¿Qué dice aquí? Montar nuevas canciones. No lo entiendo. Yo dar clases especiales, coloqué, ya las he dado, ¿para qué voy a preparar nuevamente? Todo eso mientras que el pastor me decía todo lo que me estaba diciendo. Me estaba tirando esa agua fría. Y yo notando, tragándome ese yo, esa rabia, esa impotencia, que de nada así, sin saber lo que menos me esperaba. Yo tranquilo. Claro, se me veía el disgusto y todo, porque eso es algo que no se puede evitar después. Sara y el pastor, y porque es más de lo mismo, Sara se encargará del grupo y ella me va a dar a mi razón. Tranquilo. Y como estábamos haciendo, bueno, ya yo hablé, ahora comienza a hablar tú. ¿Qué tienes que decir? Bueno, pastor, me parece. Entonces, porque entonces he pedido el discurso de que vamos a mejorar el grupo y esto lo vamos a hacer de esta manera. Calladito. Y yo estaba como por decir,
Así, ¿dónde está mi hermano? Faltaban 2 para terminar el círculo. Y tuve que escuchar a uno por uno todo lo que decía. Y decía, bueno, por lo menos alguien me va a defender. Ella me va a defender porque ella es fuerte. No me parece muy bien, pastor, y que eso sea maestro y todo lo demás. Dale. Bueno, eso te toca, ¿qué vas a decir? ¿Qué tienes que decir? ¿Qué tienes que aportar? O sea, se olvidaron de que me votaron. Porque se olvidaron todo. Yo, bueno, y me temblaban las manos, literalmente me temblaban las manos, porque, o sea, lo que me faltaba era llorar. No sé si ustedes me están entendiendo, me faltaba era llorar. Yo lloré como a la semana, ¿verdad? A la semana fue que yo pude llorar y yo no aguanto más de llorar. Porque lo tenía tan metido en mi vida. Y me duele. Estoy ahorita así y estoy aguantando porque me duele. Me duele que me saquen así, porque ay, ¿por qué? ¿A razón de qué? Hoy es el día que me van a escuchar a mí. Y comienzo por usted, pastor. Usted es una falta de respeto. Y usted, pastora, también. Ustedes me subestimaron a mí. No tienen confianza en mí. ¿Cómo es posible que ustedes hagan esto de esta manera? Y ustedes son una vergüenza para mí. Tanto tiempo que le he dedicado a ustedes. 1, 2 de la mañana durmiendo. El teléfono en el WhatsApp. Y algo pasó. Fíjate, no me pasó algo. Y veo. Hermanos llorando porque una hermanita lo agarró. Una hermanita le dijo que no se subiera porque estaba en pecado. Y era del grupo de alabanza. ¿Qué voy a hacer yo? No te preocupes. A esa hora, 1, 2 de la mañana, yo ministrándole a los muchachos, no te preocupes, yo me encargo. Yo soy el responsable tuyo. Seguí así, orando 1 minuto que yo te voy a acompañar. Porque hermano, el problema es que el hermano oró 1 minuto, haga 1 minuto. Y tuve que restituir un grupo que estaba en un desastre. Y eso nunca lo vieron, porque creían que si el grupo no estaba arriba tocando, era porque no estaba haciendo nada. Porque yo los bajé a toditos los bajé. Y los senté, nadie sube hasta que todo se restaure. Nadie me ministra hasta que todo se restaure. Fulana y fulana son las únicas que van a subir porque sé que son ministras de Dios y personalmente hablaron conmigo que ya estaban perfectamente, pero el resto no. Así, poco a poco. Y yo como que se lo tiré en cara, porque me dolió. Era la única manera que yo encontré de defenderme. Y luego, la pastora dice, no, comenzó a llorar ahí, comenzaron los hermanos a llorar, que se había dado cuenta que era un error, que habían cometido un pecado, que me devolvían el cargo. Y yo, ¿sabes que yo no quiero ese maldito cargo? Me disculpa si aquí es una grosería, yo no sé si es una grosería, porque el maracucho era el maldito y todo. Nosotros como cristianos no lo decimos, pero en la entonación yo no quiero ese maldito cargo. ¿Por qué? Porque me maldijeron. ¿Para qué uno tiene esa si nadie me quiere? Yo no lo quiero, lo siento mucho, búsquense a otro. Pero hoy ustedes perdieron una voz profética aquí arriba, porque ustedes no entendieron mi labor como ministro. Yo no estaba allí tocando el tambor por tocarlo, sino que estaba llevando una adoración profética para que la iglesia se restaurara. Y ustedes no entendieron nunca eso. Entonces, bueno, vamos a elegir a otro, que sea la directora musical la que más sabe. No tiene la moral, sabe de música, porque tiene una voz, de hecho está grabando un disco, pero no tiene moral para un grupo de alabanza. Para liderizarlo no tiene, para cantar sí, pero para liderizarlo no. Me opongo. Y ahí fue cuando comenzaba ya a sentir el respaldo del más insignificante. O sea, el rockerito, allá le llaman, o sea, el desubicado de la iglesia. Que no se sabe, él es rockero, pero también es rapero, vallenatero no. Tiene de todo, pero menos vallenatero. Pero tiene una pinta de colombiano de eso de César de acá abajo, que no se la quita nadie. Y ahí lo molestamos, y él fue el único que me defendió, con una sabiduría que Dios le dio. Logramos colocar a alguien de buen calibre. Y listo, se arregló el problema. A los 2 días me llamaron, vete de misionero. Entonces salieron con la cosa, viste que Dios sabía lo que iba a hacer. Y yo decía, no era la forma. Porque hace 2 días tú no sabías que yo me iba. Así que no era la forma. Pero que yo me sujeté en sumisión, sin cuestionar muchas veces cosas que yo podía decir al pastor. Cuestioné en ese momento la actitud, pero jamás me opuse. ¿Y qué tengo que hacer yo? ¿Por qué tengo que ser yo? Porque es que el único que sabe ya, o sea, el único profeta soy yo, el único que puede. Bueno, yo me aparto y que siga otro. ¿Cuántos estamos dispuestos a apartarnos del ministerio o de lo que
que la pastora, el cargo que ustedes tienen aquí, de los 2, 3, 4, 5, 6, 7, de los 7 que estamos aquí, ¿cuántos están dispuestos a que la pastora en este momento le diga, Tati, bájate porque no te quiero aquí? Ahora vas a ser maestra. Mi hermano Juan Carlos, ya usted no va a ser pastor de caballero, ahora usted va a ser el portero. Ya tú no vas a ser la cantante oficial, tú vas a ser Ujier, ¿verdad, mi hermano? Ujier. Y la Ujier va a ser la cantante. Y tú ya no vas a calentar banda por un rato porque como que no está. Y usted más, olvídese de la danza. Olvídese, no, eso es una locura. Es más, vamos a traer un grupo de reggaetón para que esté aquí. No, que hablamos bien en serio. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dejar nuestros cargos? No me lo vayan a responder a mí, por favor. Eso es algo, se los dejo de tarea a ustedes en la noche. Se los dejo a ustedes. ¿Cuántos de ustedes van a cuestionar si fuese yo el pastor? Me van a cuestionar a mí esa actitud. Sin decir a ustedes el por qué. Claro, la pastora no lo va a hacer, no sé, pero no creo que lo vaya a hacer. Así que respire, por favor. Respire. Yo no estoy de acuerdo. Pero puede suceder. Puede suceder. Y es ahí donde entra la sumisión, sin cuestionar. ¿Y saben una cosa? Es difícil no cuestionar. Y yo cuestionaba mucho a mis pastores. De hecho, tenía 16 años que yo no cuestionaba a mi pastor. Yo, desde los 9 años me congregué en Manaí. Desde un añito hasta los 8 años me congregué en la iglesia madre y de ahí me agarré para Manaí. A los 11 me bauticé. Y siempre cuestionaba a mi pastor. Mi pastor decía que esto era marrón y decía que esto era amarillo. Y no se lo decía a fulano, es que se lo decía de frente, tú estás equivocado, eso no es así. Y no, a mí no me parece, ¿por qué no? Porque no es así. Entonces le sacaba una labia, un discurso político ahí, que al final el pastor se enojaba conmigo. Y mi pastor y yo, llegamos a odiarnos mutuamente. Porque es que le hice la guerra, se la hice pero fuerte. Y en un campamento de jóvenes que nosotros hicimos, yo siendo presidente de jóvenes, vicepresidente de jóvenes, el Señor me humilló. Me entró una crisis, no sé, una cosa que me dio un terror y me metí en el cuarto y no quería salir. Y vino otro pastor y me agarró y me hundió, me dijo, deja la rebeldía y la altivez. Comienza a pedir perdón porque si no te vas a ver peor. Me humilló. Y bueno, y para colmo yo digo, yo jamás danzaría, jamás. Eso me parece algo muy ridículo de que yo esté danzando y yo no. Ese día dancé, salí, vuelta, y después yo no lo quería hacer, pero es que no me podía detener, era dando vueltas. Y caí por allá tirado entre la caca de los perros y la arena. Allá me tiró el Señor. Suena chistolítico, pero para mí eso fue. ¿Por qué? Porque yo tenía mucha altivez. Y de repente llega la pastora muy tranquila y el pastor, ay Dios mío, la unción de Dios, los muchachos se están componiendo. Y me dice el Señor, levántate ahora y comienza a pedir perdón. Y fui a aquella pastora porque era la que más odiaba. Y yo le decía, es que yo no los comprendo a ustedes. Ustedes dicen una cosa que son una locura. Y comenzamos la pastora y yo a llorar y a llorar y a llorar. Y ella me dijo, eso, es que tienes que ser así. De que tú te opongas y yo también me pongo, porque así es que se va a perfeccionar el Señor. Pero tienes que tener una sumisión. Cuando entiendas eso, Dios te va a bendecir. Y llorar y llorar y llorar. Y me limpié, me sentí humillado, el ego mío estaba por debajo del suelo. O sea, todo lo que mi estructura de ministro se había caído. Yo no sé si eso nunca te lo conté, ¿verdad? No. Todo eso pasó a los 18 años. Y entonces el problema era que todos los jóvenes me miraban a mí. Humillante. Yo no quería dar la cara, pero bueno, no, hacer el papel del payaso, sonreír. Desde ese día cambió mi percepción con mi pastor y no cuestionaba sus decisiones. No estaba de acuerdo, es el pastor. Y a la final, el pastor tenía la razón. No cuestionaba. La última vez que yo cuestioné a mi pastor fue ahorita, hace un mes y medio. Después de 16 años, me lo enfrenté. Hoy es el día que te tengo que decir lo que te tengo que decir.
Y después nos pedimos perdón, disculpas, no nos pedimos disculpas porque hasta ahorita tengo mis convicciones de que lo que hizo estaba mal. Y él sabe muy bien que estaba mal, porque después la pastora reconoció, estuvo mal la forma como hicimos, no era de Dios. Pero yo sé que cuando llegue allá tenemos que, los pastores y yo tenemos que sentarnos, porque no hay rencor ni nada, sino que me dolió, como todo, ¿no? Y hablar de pastor estuve porque le falté la autoridad. Teniendo yo la razón, porque tengo yo la razón. Porque no es justo de que saquen a alguien así, porque simplemente es así. Porque, lo que pasa es que nadie estaba subiendo y creíamos que no estabas haciendo nada. Y yo, ¿cómo que no estoy haciendo nada? Y le saqué al cuaderno todas las horas de oraciones que tenían y todo. Claro que estaba haciendo algo interno, a mí no me corresponde el grupo de alabanza, la música, le corresponde a la directora musical, a mí no me corresponde eso. Y no lo entendieron, pero yo sé que yo tengo que pedirle perdón a mi pastor, porque yo tengo una sumisión hacia él. Porque mientras yo esté bajo su cobertura, me guste o no me guste, es mi pastor. ¿Por qué lo digo? Porque así como yo, hay muchos en la iglesia que cuestionan a la pastora y no les parece. Y ya no hablo en términos de aquí de los 7, sino hablo en términos de la iglesia en general, que no le parece y cuestionan cualquier cosa que haga. ¿Se equivoca? Sí, pero no se puede cuestionar. Se tiene que haber una sumisión sin decir nada. Si la pastora se equivocó, voy a mi cuarto, oro al Señor, por favor, Señor, Espíritu Santo, hazle entender que mi pastora está equivocada. Y con mucho respeto, dame palabra para yo decir esto para mí. Y si ahora la pastora dice, no, tiene que ser así, no hay problema. Usted tiene la razón, aunque no la tenga. ¿Por qué? Porque ella es la autoridad aquí. Y hoy no vamos a hablar de autoridad, pero ella es la autoridad completa aquí. Ella es a Dios quien le va a pedir cuenta a Dios por todos nosotros, es a ella, no a mí, no a los líderes, es a ella. Dios no le va a pedir de cuenta a usted porque danza, no, le va a pedir cuentas a ella. Dios no me va a pedir de cuenta a mí porque yo soy un ministro, porque dice la Biblia de que nos llamarán a cuenta, pero son los 5 ministerios, porque son los que son llamados a fundar las iglesias, a colocar las bases y toda la estructura. Y dentro de la estructura, por supuesto, está la decoración, que son los líderes y toda la formación para que la iglesia marche bien. Pero la pastora es la que va a responder. De hecho, Jeremías decía, hay de vosotros pastores que no saben pastorear. Es decir, que si yo soy apóstol, yo todavía voy a ser llamado a cuenta, pero no tanto como la pastora. Porque la pastora es la que tiene que estar cuidada, tiene que tener el cuidado de cada uno de ustedes. No maltraten a la pastora, entonces. No me maltraten a mí como pastor. Porque saben una cosa, el pastor, aunque ustedes no lo creen, es el que en la noche llega con un estrés terrible. Y que yo le digo a Catherine, por favor, dame un mensaje, yo no aguanto. Y no tengo leyes. Pero la responsabilidad que yo tengo dentro de la iglesia es como si fuese la mano del pastor. Solo que él es como, yo soy una especie de José, el faraón, pero al final era el que tenía la última palabra, pero José era el que hacía todo. Así se lo hablaba de José. Ya que no aguanto más de la pierna, no te digo la pierna, me duele la pierna, me duelen los hombros y ella me da masaje. Y a veces me desvelo por algo que pasó. ¿Cómo le voy a llegar al hermano? Está pasando algo. Es justo que me maltraten. Es justo que maltraten a la pastora. Ahora yo me quito y la coloco ahí. No es justo. Porque ustedes son ovejas, nosotros somos ovejas. Las ovejas dan leche. Los pastores pastorean. Los pastores no dan leche. Quienes dan leche son las ovejas. La oveja no le puede decir al pastor, ¿por qué me tienes que pastorear así? La oveja simplemente me. Y a las ovejas que se portan mal le colocan una cosa aquí y le llaman cabra. Se transforman en cabra. Y son aquellos que dan la lidia. Allá, donde yo me congrego, al lado están todas las ovejas y las cabras. Y yo sé quiénes son las ovejas y quiénes son las cabras. Literalmente. Porque son una allá. Y las cabras son insoportables. Hermanos, insoportables. Y hasta los mismos pastores dicen que las cabras son horribles. Porque es por donde ellas se quieren meter con esos cachos. Por allí.
y tienen que colocarle cosas así, unos palos, como un yugo, y aún así se saltan a hacerla. Y así hay muchos hermanos, que no son ovejas sino que son cabras, que por allí, es que la pastora pum, 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 pum. Hay una gaita que dice: pastor, ya no llores, que el Señor está a tu lado y tu amor te protegerá el tiempo que has sufrido en este mundo. No hay amor en un segundo y tus lágrimas se jugarán. No llores más. Esa se la cantamos a los pastores el 1 de mayo, que es el día del trabajador allá. Y yo era el pastor. Hasta que no le diga pastor, ya por favor no me cante más esa canción. Porque era el único día en donde todo el mundo es pastor, perdón, mi pastor, porque hablé mal de él. Entonces se sentía muy mal. Entonces el 1 de mayo él descubría que toda la iglesia hablaba mal de él, y que toda la iglesia lo tenía el dedo puesto, y que tenía el hermano. Entonces él, por supuesto, se sentía muy, tanto así que él decía: entrego el pastorado. Él llegaba a reunión de iglesia, reunión el próximo domingo de iglesia, urgente. Hermano, aquí está el pastorado, porque me di cuenta que el domingo pasado todos estaban enojados conmigo. ¿Cómo se siente el pastor cuando dice eso? Y él prohibió esa canción: no me cantes más esa canción. Pastor, no llores más. Se llama la canción. No. Cuando la puedes buscar, el pastor, no llores más. Y te das cuenta, o sea, mata vena, mata reventa. Pero es una gran verdad lo que dice la canción. No maltratemos a la pastora. No es que yo a la pastora yo la quiero mucho y yo no la maltrato de gesto, de palabras. Pero con los hechos la maltratas. Cuando cuestionas algo, la maltratas. Y no lo estoy diciendo porque es mi amiga, ojo, no lo estoy diciendo eso. Porque ahí aplica el amiguismo. Ella sabe muy bien que no es así. Y creo que nosotros como líderes sabemos muy bien de qué estamos hablando. Y entre líderes, por favor, no nos pisemos tabla, porque estamos sirviendo a Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Falta 10 minutos también. Siguiente. Ok, Nehemías es la tarea que ustedes tienen para la próxima, para el miércoles, ¿verdad? El miércoles yo no le voy a preguntar nada. Ojo, no le voy a preguntar de esto, pero necesito que ustedes lean todo el libro de Nehemías. Busquen por internet quién era Nehemías, lo que hacía Nehemías, foro de Nehemías, predicaciones sobre Nehemías, todo lo que tenga que ver con Nehemías. Ahí se va a ver todo tipo de chuletas, no se preocupen. Lean Nehemías. ¿Por qué? Nehemías en sí mismo, o sea, su carrera, presenta una excepcional combinación de fuerte independencia y humilde confianza en Dios, de penetrante sagacidad y perfecta sencillez de propósito, de persistente oración con la actividad más enérgica posible, y en cuanto a la fe religiosa y sabiduría práctica, sobresale notoriamente entre los ilustres personajes de la Biblia. Nehemías aplicó lo que hoy en día se llama las 8, le dije 8, ¿verdad? Las 8 reglas de la administración pública. ¿Hay algún administrador aquí? No hay administrador. Usted, ¿sabe de qué estoy hablando? Los principios básicos de la administración, que comenzó en 1910, 20 por allí, con los filósofos y todas esas cosas. Ellos comenzaron a aplicar estrategias para que una empresa surgiera. Pues déjenme decir una cosa, que Nehemías las aplicó toditas antes de que los administradores la colocaran. Por eso se dice que Nehemías es el gran reformador de los reformadores. ¿Y quién era Nehemías? Un copero. Ojo, no era un simple copero. El copero del rey, no. Todos los días Nehemías exponía su vida por el rey. Porque cuando el rey le llevaba la comida, le decía: ok, Nehemías, te toca. El servicio. Esperaba el rey 5 minutos a ver si se terminaba, si moría. Venga acá. Nehemías, el vino. Claro, su majestad. Y si tenía que tomarse la botella completa, se dejan tomar, porque los reyes se emborrachaban, que tenían que salir borrachos. Si lo veían tan mal, se está bien, el vino está bueno y se lo tomaba. Nehemías era ese hombre. Era el hombre de confianza del rey, porque le confería su vida. Porque el rey no sabía si iba a envenenar el vino o la comida, y tenía que estar Nehemías para eso. Y estaba todo así, y contento y alegre. Porque la Biblia dice de que cuando se llegó el rey, dice: te noto que estás triste.
Es decir, Nehemías, en la presencia del rey se emborrachaba, porque él tenía que probar el vino. Y no era el vino de uva que nosotros hacemos para Santa Cena, no, era el vino ñejo, el vino fuerte. Imagínense a Nehemías. ¡No, pastor, esto es chete! Ese era Nehemías. Pero cuando escuchó que los muros de Jerusalén, el mapa, me parece que no se ve muy bien. Bueno, no importa. Ese es un mapa de Jerusalén, de las murallas que se cayeron. Y cuando él supo que todo eso estaba así y que la iglesia, los habitantes estaban viviendo en la ruina total, él comenzó a llorar y a llorar y a llorar. Y dijo, voy a orar y voy a llorar. Él lo hizo en el mes de noviembre. ¿Y saben cuándo habló con el rey? En el mes de marzo, 4 meses después. Que el rey dice, mira, la alegría. Ahora me la escucho. ¿Qué está pasando? Últimamente te veo más apagado. Porque está bien, de salud te veo bien, tengo borrachito, pero no te veo triste. Entonces me imagino que venía yo. No lo dice la Biblia, digo yo, venía. Con la cara triste. ¿Qué te pasa? No, Señor, lo que pasa es que no puedo. Allá. ¿Y qué quieres que haga por ti? Que me permita restaurar Jerusalén. ¿Y qué necesita? Necesito madera real. Ahí sí se le quita la borrachera y todo. Necesito madera real. Que su majestad me permita de su patio, de su madera real, que me permita sacar la madera de allí, hacer la casa de Jerusalén, construir el templo de Jerusalén y construir mi casita allá también. También necesito que yo salga aquí escoltado hasta allá, que me piden una delegación y que me den inmunidad diplomática para yo regresar al río. Ah, perfecto. ¿Y cuánto tiempo va a durar? No sé, 5 o 6 años, no sé cuánto duró. Y el rey dice que estaba la reina al lado. No era cualquier reina, era la reina Esther, que estaba al lado. Y por supuesto, el rey, como amaba a la reina Esther, porque ese reinado fue compartido, es decir, la reina gobernó con Asuero. Dice que la reina estaba al lado y le pareció bien a la reina que hiciera. No digo, imagínate una hebrea. Claro que sí, la reina aprobó eso. Y él le dijo, no hay problema, váyase mismo, váyase. Es decir, Nehemías tenía una posición social muy bien, pero jamás y nunca perdió su visión, su enfoque, Jerusalén. Él tenía que haber, hace 20 años atrás tuvo que haber salido, él no salió, se quedó. Cuando salió Esdras, y él dijo, yo todavía mis ojos verán en Jerusalén. Y así lo hizo. La visión nunca se perdió, a pesar que estaba en un lugar que no le correspondía. Pero algo que me asombra de Nehemías, esa flechita que ustedes ven ahí, ese fue el recorrido que hizo en el capítulo 2, que comenzó a recorrer la ciudad destruida de noche, nadie lo vio, solamente andaba una muñeca con él. Y creo que era un oficial, algo así. Y entonces fue al día siguiente que le declaró todo lo que tenía que hacer a Israel. Israel dijo, pongámonos en marcha, vamos a hacerlo. Pero saben que dice que después, cuando ustedes le pagan a Nehemías, dice que después tuvo que irse a Susa, capital del reino. ¿A qué? A emborracharse otra vez con el rey, a tomar el vino, porque eso era su servicio. Es decir, estaba sumiso sin cuestionar, de que yo soy el gobernador, o sea, el reformador, ya reformé Jerusalén, me corresponde estar aquí, no. Y que saben lo bueno del caso, que cuando el rey Asuero vio que regresó y se volvió a colocar en el lugar que le correspondía, ser el copero, lo nombró gobernador de Israel. Le dio toda la autoridad. Porque cuando nosotros nos sometemos a la autoridad, somos promovidos por Dios. Amén. 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 Dios los bendiga. Siguiente. Se la de Nehemías 2:17. Se la de para que ustedes la lean bien, porque no se tarda. Dios les bendiga y les guarde. Espero que puedan entender lo que les digo. Y como siempre, tomen lo bueno y desechen lo malo. Lo que no les pareció, no hay problema. Pero si hay algo aquí bueno que pudieron sacar, aprovechenlo. Amén. La semana, el miércoles.